10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este quinto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos que van del 29 al 39. Continuamos leyendo de manera continuada el inicio del ministerio de Jesús en Galilea en el Evangelio según San Marcos. Recordemos que hace 2 semanas escuchábamos la llamada de los primeros discípulos. La semana anterior escuchamos aquellas sanaciones y la autoridad de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, y ahora el Evangelio nos presenta la continuación del anterior. Versículo 29. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Salen de la sinagoga de forma inmediata, y esto también es un signo de la autoridad de Cristo. No se queda el Señor Jesús saboreando los halagos, sino que inmediatamente sale de la sinagoga cuando ha terminado aquello que tiene que hacer y va al siguiente lugar donde el Padre quiere que esté. Van a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Es interesante porque Simón y Andrés han dejado las redes, pero conservan su casa, por así decir, pero la han puesto ya al servicio de Jesús. Más adelante se le llama la casa simplemente, es decir, esta casa que era posesión de estos hermanos ha sido puesta al servicio del Evangelio. Y van con toda la comunidad, Jesús, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Al llegar a la casa, inmediatamente le cuentan a Jesús que la suegra de Pedro, la suegra de Simón, se encuentra en cama con fiebre. Nos encontramos con la primera escena de este Evangelio, Jesús en la casa que sana a aquellos que están dentro de la casa, aquellas necesidades concretas del hogar. La presentación de la escena es la típica presentación de una enfermedad, de un episodio de sanación. Se comienza por la descripción de la enfermedad. Ella tenía una fiebre. Y luego se presenta la solicitud para que sea sanada. Le hablan de ella. Inmediatamente tenemos el toque sanador de Jesús, es decir, aquella acción de Jesús que sana. Y en esta acción nos quedamos un momento reflexionando. Es precioso cómo el Evangelio de Marcos describe cómo Jesús sana a esta mujer. Y acercándose, la levantó tomándola de la mano. Es importante cómo se articula esta acción de Cristo. Kai proselzon, acercándose, habiéndose acercado, egeiren auten, la levantó. Aquí vale la pena reflexionar sobre la acción de Cristo. Esta mujer se encuentra en cama y lo primero que la hace es la acción de acercarse. Sabemos bien que podía sanarla a la distancia, que podía sanarla con una palabra, con un gesto, con una idea, con el movimiento del dedo meñique. Sin embargo, Él quiere acercarse. Jesús, para sanar, toma siempre una perspectiva personal, una decisión de acercarse a aquella persona que va a sanar. Y acercándose, la levantó. El verbo usado aquí es el verbo egeiro, que significa efectivamente levantar, pero significa también resucitar. Es uno de los verbos utilizados en el Nuevo Testamento para hablar de la resurrección. Con mucha frecuencia, los relatos evangélicos relacionan una curación con estas palabras de resurrección, o incluso una acción de Jesús, como veremos más adelante en este mismo pasaje. Entonces, Jesús, al sanar a alguien, al levantarlo, está en cierto modo adelantando proféticamente aquello que hará al resucitar Él, al resucitarnos ya en inicio, de manera incoada, podemos decir, con nuestro bautismo, pero sobre todo en la resurrección final. Entonces, acercándose, la levantó, tomándola de la mano. Aquí hay un detalle interesante. Mateo invierte el orden porque parece el orden lógico. Es decir, acercándose, tomándola de la mano, la levantó. Sin embargo, Marcos utiliza este orden que parece aparentemente inverso y no es la única vez que lo utiliza. ¿Por qué?
porque quiere dejar al final el toque salvador de Jesús. Quiere destacar cómo Jesús salva tocando, es decir, acercándose a la persona y demostrándole un amor en todo sentido, un amor que se puede sentir incluso sensorialmente, valga la redundancia. Jesús toca a esta mujer, le toma la mano y la levanta. Por eso es un hecho que se resalta al final. La resucita tocándola, digamos así, ¿verdad? Y esto es importantísimo, ¿no? Como también en la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Es el proceso por el cual Jesús se acerca a nuestra vida, nos levanta, nos sana, nos resucita, pero lo hace de un modo profundamente personal y cercano, manifestándonos su amor con su cercanía, incluso física, ¿no? Y luego el siguiente paso en todo relato de curación es el cumplimiento de la curación, y es lo que tenemos aquí. Y la fiebre la dejó. También este modo de expresar cómo la fiebre la dejó nos recuerda incluso cómo se nos hablaba en el relato anterior de cómo el demonio dejó a la persona endemoniada. Es decir, en el lenguaje se expresa que Jesús tiene poder sobre el demonio, tiene poder sobre la enfermedad. Luego veremos cómo tiene poder sobre el pecado y tiene poder incluso sobre las realidades de la naturaleza y sobre la muerte. A continuación, en todo relato de sanación hay como la prueba de que realmente ha sanado, ¿no? Tomó su camilla y se puso a andar, ¿no? Comenzó a alabar bendiciendo a Dios. Bueno, aquí la demostración de la curación es que ella se puso a servirles. Ella se puso a servirles, es decir, se puso inmediatamente a trabajar, a demostrar su salud, pero de un modo interesante. Ella demuestra que se ha sanado sirviendo a Cristo y sirviendo a los demás. Es importante porque en esta sanación tan pequeña de la suegra de Pedro podemos encontrar, como ya les decía, un recuento de toda la vida cristiana. Jesús se acerca, nos levanta de un modo personal, pero de nosotros se espera que levantados por Él nos pongamos a servir a Cristo y a servir a los demás. Es la prueba de que realmente hemos sido sanados. Aquí la demostración de la curación es el hecho de que ella está operativa, pero no solamente, está operativa para servir. Nosotros como cristianos tenemos que estar siempre operativos para servir. Bueno, esto es lo que ocurre dentro de la casa de Simón y Andrés después del servicio sinagogal en día de sábado. Hasta ahora la escena es interior, cercana, pero inmediatamente va a cambiar. Al atardecer, cuando se había puesto el sol, comenzaron a llevarle a todos los enfermos y los endemoniados, hasta el punto de que toda la ciudad se agolpaba, se apiñaba en la puerta. Aquí hay un detalle muy importante. Es día sábado, por eso los judíos no van a la casa de Cafarnaúm a la misma durante el transcurso del día, sino que más bien apenas cae el sol. Recordemos que el sábado transcurre desde el inicio del aparecer de la primera estrella del día viernes, es decir, cuando el sol ha caído ya el día viernes, hasta que el sol se pone el día sábado, hasta el atardecer del sábado. Entonces los judíos piadosos esperan a que caiga el sol y entonces van a encontrarse con Jesús, van a estar cerca del Señor, van a buscarlo, hasta el punto de que va muchísima gente. Ahora, Marcos resalta el poder de Jesús expresando de manera repetida la totalidad. Le llevan a todos los enfermos y endemoniados, hasta el punto de que toda la ciudad se encuentra agolpada en la puerta. Jesús es aquel que atiende a todos, todos lo buscan. Él es capaz de sanar la totalidad de la humanidad. Normalmente pienso en nuestro ministerio como sacerdotes, pero pienso que cualquier persona le pasaría lo mismo, nos sentiríamos abrumados, ¿no?, ante tal cantidad de personas que nos buscan sin saber cómo atenderlos correctamente. Jesús, con ese poder divino y con su caridad exquisita, se da tiempo para cada uno. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no les permitía hablar, porque sabían quién era.
Es importante comprender cómo Jesús hace con todos, con cada uno, aquello que había hecho con la suegra de Pedro. O sea, desde la perspectiva de la suegra de Pedro, esa sanación personal que le cambia la vida puede ser aplicada a cada persona, a toda persona, a todos aquellos que están con el Señor. Y entonces el Señor Jesús se da tiempo para cada uno. La totalidad de personas que se acercan a Él son atendidas. Y tiene poder, como ya se hacía énfasis antes, sobre los espíritus inmundos, sobre los endemoniados, pero también sobre aquellos que están enfermos. Y no les permite hablar, ya sabemos por qué, no les permite hablar porque ellos saben quién es y lo declaran. Y a Jesús no le interesa que aquellas personas a las que dirige su ministerio lleguen a saber quién es por el testimonio de los demonios, de ninguna manera. Le interesa que lo hagan por el proceso de discipulado, es decir, que siguiendo a Jesús comiencen cada vez más a comprender su identidad. Ahí se acaba el día, pero se completa con aquello que no hemos sabido del día anterior, digamos así. Se nos cuenta el día entero de Jesús, comprendiendo cómo eran sus mañanas al día siguiente. Y aquí el versículo que sigue es muy bello y me parece que nos ayuda muchísimo. Y temprano, proí, ¿no? Proí quiere decir muy temprano en la mañana. Enyuja lian, cuando era oscuro muchísimo. Anastás, levantado, sale y se va a un lugar desierto. Y allí oraba. Aquí hay varios detalles que me parecen muy importantes. El primero, la referencia al tiempo. Jesús, tempranito, cuando era muy oscuro, se acentúa con doble expresión la hora. Jesús va a orar temprano, muy temprano. Y Anastás, habiéndose levantado. Y aquí, de nuevo, es curiosa la selección del verbo, el verbo anistemi, que significa sí, levantarse, despertarse, pero es el otro verbo que se usa para la resurrección. Entonces, un signo, podríamos decir, de tener esta vida resucitada, esta nueva vida con Cristo, es tener una vida de oración profunda, verdadera, intensa. Entonces, muy temprano, cuando era muy oscuro, habiéndose levantado, salió y se fue a un lugar desierto. Aquí aprendemos mucho sobre la oración de Jesús. Jesús, siempre me gusta repetirlo, no tiene tiempo para la oración. Se hace tiempo para la oración. Se hace un momento para orar. Y esta es una lección para nosotros, yo diría magistral. Él se hace el tiempo para estar con su Padre. A lo largo del día va a estar muy ocupado, pues temprano en la mañana está. En otras ocasiones en el Evangelio lo encontramos de madrugada o toda la noche en oración. Es decir, el Señor busca aquellos momentos de quietud. Y esa es la segunda cosa. Sale, busca un lugar. Él es Dios, está constantemente en oración. Sin embargo, nos enseña que es bueno para la oración buscar un lugar específico. Sale a un lugar desierto, un lugar donde hay silencio. Y allí la expresión, el verbo proseujomai está conjugado al imperfecto. Y ahí oraba. Es decir, da la idea de una acción continua. Oraba, quién sabe cuánto tiempo, pero seguramente no era poco. No se nos dice cómo era la oración de Jesús, pero tenemos algunos datos. Es una oración para la cual Él se hace el tiempo, es una oración para la que busca un lugar específico y es una oración que no es de 2 minutos, es decir, que tiene su duración concreta. Y esa oración es la que le permite centrar toda su vida y recordar aquello a lo que debe dedicarse. O sea, le permite centrarse en su misión, le permite enfocar sus ojos en aquello a lo que debe dedicarse. Porque salía a buscarle Simón, el versículo 36, y todos los que estaban con él. Es decir, todos se preocupan porque no lo ven y comienzan a buscarlo. Y cuando lo encuentran, lo que le dicen Simón y los demás es: todos te buscan. Recordemos la totalidad, no, todos te buscan. Es decir, la misión ha ido estupendo en Cafarnaúm. Todos están motivadísimos. Quieren que, obviamente, aquel que les ha curado, que les ha atendido, que les ha tratado tan bien, lo haga también al día siguiente. Pero Jesús tiene claro que Él no ha venido para eso. No ha venido para ser el gurú de Cafarnaúm. Ha venido para
anunciar el reino de Dios a todos. Y esto es una claridad que le da justamente su oración, su conexión con el Padre, el tener claro cuál es su misión. Y entonces Jesús le responde: vámonos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí, porque para eso he salido. Normalmente se nos dice para eso he venido, pero el verbo usado, el verbo exerkomai, significa salir. Para eso he salido. Es decir, yo he salido de la presencia de Dios, he salido de la Trinidad, si se puede hablar así, justamente para llevar a todos el Evangelio. No para agradar a un poco, para servir a un puñado de personas, sino para llevar a todos el Evangelio de Dios. Nos viene bien recordar esto con claridad. La misión de Cristo es una misión para todos. Y Él lo tiene claro porque ora, porque su oración le centra en aquello que quiere hacer. Y luego pasa por toda la Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Es decir, realiza en toda la sinagoga esto que hemos visto en Cafarnaúm. Entonces tenemos un día de Jesús en una ciudad así detallado, y luego se nos dice que hace lo mismo en todas partes. Es hermoso cómo se nos detalla la actividad increíble del Señor Jesús, actividad de amor, actividad salvadora. Que contemplando la actividad de Cristo nos llenemos de emoción, de admiración, y que lo imitemos en la oración y en el servicio. Que Dios los bendiga.